El día de hoy, a propósito de el día que culturalmente celebramos como el Día del Padre, quisimos compartir acerca de la vida de un hombre que usted encuentra en la Biblia llamado Salomón. A propósito que venimos también estudiando la serie Comunes y Corrientes, donde hemos venido viendo la serie, analizando la serie, gracias hermana, analizando la serie de hombres y de mujeres que Dios llamó y a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus errores, a pesar de que muchas veces dejaron de hacer lo que Dios les había llamado a hacer, pudieron perseverar algunos. Algunos terminaron bien, otros terminaron mal sus vidas, pero nosotros ahí las tenemos en las escrituras, sus historias, su vida para reflexionar, para meditar, para tomar lo que es bueno, para desechar lo que es malo. Y el día de hoy vamos a estar meditando en la vida de Salomón. Salomón fue hijo del rey David. Los que vinieron la semana pasada pudieron meditar o comprender un poco más acerca de la vida de David. Salomón heredó el trono de su padre como rey de Israel. Él también fue rey de Israel. Y cuando llegó al trono, dicen las escrituras que buscó a Dios y Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quería. Y Salomón reconoció humildemente que necesitaba sabiduría, que tenía una incapacidad para gobernar y le pide a Dios algo que muchos de nosotros no pedimos, que es sabiduría. Y digo, ¿por qué la mayoría de nosotros no pedimos? Porque muchas veces nosotros creemos que podemos hacer con el poco o mucho conocimiento que tengamos, creemos que podemos hacer bien las cosas. Sin embargo, este hombre pide a Dios sabiduría y me gustaría que podamos leer un poco de eso en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 14. Así que acompáñeme en su Biblia, yo le voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 3 al 14. Dice de la siguiente manera: Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó: tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David. Pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste: riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Aquí Dios muestra una vez más cómo cuando nosotros aprendemos a buscar lo más importante, Él añade aún lo que nosotros no pedimos. Salomón pide y reconoce su incapacidad para gobernar. Dice, soy como un niño que no sé para dónde ir, dice en esta traducción. Necesito que me ayudes y dame un corazón compasivo, un corazón que pueda discernir entre el bien y el mal, que pueda tomar decisiones correctas. Y Dios le dice, está bien, te voy a dar sabiduría, pero como has pedido eso antes que riqueza, que larga vida, también te voy a dar riquezas, también te voy a dar larga vida.
si sigues mis decretos, si sigues mi palabra, si sigues lo que te he enseñado. Y es muy, muy hermoso ver este pasaje porque luego el Señor lo cumple. El rey Salomón muestra su sabiduría y las escrituras dicen que el rey Salomón excedía a todos los reyes de la tierra en cuanto a riquezas y sabiduría. O sea, no había otro rey más sabio y más rico que Salomón. Salomón era un gran rey y también a causa de eso Dios le dio a Salomón la estrategia para que su pueblo tuviera paz durante muchos años de su reinado. Es decir, los pueblos, en vez de hacerle guerra, se sujetaban a Salomón. Se sujetaban, pagaban tributos y el pueblo de Dios estaba en paz. De hecho, unos versículos más adelante dice que cada uno tenía su casa, era próspero y tenía hasta un jardín en su casa. O sea, había mucha prosperidad en tiempos de Salomón. Cuando reina un rey sabio, la prosperidad se nota. Se nota que hay paz y prosperidad en las familias. Aparte de esto, Salomón dejó escrito, si usted va a las Escrituras, al Antiguo Testamento, va a encontrar proverbios, que muchos de estos proverbios fueron escritos por Salomón. Va a encontrar Cantares, que es otro libro, y también Eclesiastés, donde él deja registrado algunas de sus conclusiones, sabiduría, para poder compartirla no solamente con sus generaciones, sino también con el pueblo de Israel. Y ahora nosotros, por la ayuda del Espíritu Santo, tenemos registrado eso que escribe Salomón y que nos ayuda hoy a poder aprender un poco de lo que este hombre meditó, aprendió en su vida. También él construyó e hizo grandes cosas. Construye una flota de buques, adquirió toneladas de oro. Y el proyecto de construcción más importante que se narra en la historia de este rey fue el terminar el templo que Dios le había instruido a su padre David, pero el cual Dios le dijo que no podía hacerlo a David. Le dijo, tu hijo lo va a hacer. Y el rey Salomón termina de hacer ese templo. Si usted lee toda la historia a partir de 1 Reyes 3 en adelante, va a ir viendo todo lo que hizo Salomón. Por cuestión de tiempo, hoy no voy a entrar en detalles, porque quiero más bien rescatar algunos principios acá de la historia de su vida. Pero también hay que reconocer lo que pasó con Salomón ya al final de sus días. No supo lidiar con la fama y las riquezas. No supo lidiar con tanta fama y riquezas. Y eso como que nosotros también lo hemos visto, ¿no? En personas que comienzan bien, son muy trabajadoras, son hombres o mujeres que se esfuerzan mucho. Y ya lo hemos visto también en otras ocasiones con otros personajes de la Biblia que comienzan muy bien, pero terminan mal. Este hombre se dejó llevar por la fama, las riquezas, y termina cometiendo errores porque se envuelve con mujeres de otros reinos. Dicen los historiadores que tuvo alrededor de unas 700 esposas, 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras, que lo invitaban y lo seducían para que adorase a otros dioses. Y él terminó adorando e inclinando su corazón a otros dioses. Pero más adelante se registra que el Señor Dios se enoja con Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Dios de Israel y se le aparece y le dice que su reino sería quitado. Todo lo que Dios un día le había dado, luego de eso sería quitado, pero le dice, por misericordia no lo voy a hacer contigo. O sea, mientras dure tu reinado, no va a ser quitado en esta generación contigo, sino que tus hijos van a sufrir las consecuencias. Y luego pasa así, la próxima semana justamente vamos a estar viendo cómo se divide el reino de Israel y se hacen dos reinos. Eso vamos a analizarlo la semana que viene. Pero quiero destacar cómo las malas decisiones de un padre terminan trayéndoles consecuencias a sus hijos. Y eso hace que su hijo, quien heredó el reino, luego de eso vea cómo muchas tribus de Israel se separan y de allí para adelante la historia dice que hubo dos reinos y hubo un linaje de diferentes reyes. Y eso lo vamos a meditar la semana que viene, pero yo quisiera destacar esto porque en medio de esto que que he podido compartirles, una corta introducción acerca de la vida de Salomón, yo quisiera que meditemos en que la historia de Salomón
nos enseña al menos dos cosas a todos los hombres que queremos ser padres o ya somos padres. La primera es sabiduría. Como vimos, Salomón no pide riquezas, no pide fama, no pide una larga vida, pide sabiduría. Y los que estamos al frente de nuestras familias o anhelamos tener una familia, sabemos que en nuestras manos está el edificarla o el destruirla. El edificar no solamente a nuestras esposas, sino también a nuestros hijos. Y sembrar para que sus vidas sean fructíferas o también contribuir a que su vida sea una vida de fracaso. Y allí la gran responsabilidad que tenemos los hombres, también mujeres, de buscar sabiduría de parte de Dios. Porque no solamente necesitamos llenarnos de conocimiento, porque el conocimiento es información que podemos usar para bien o para mal. El conocimiento solamente es información, pero la sabiduría es saber usar ese conocimiento. Pero ese conocimiento para bien, de manera que podamos honrar a Dios. Entonces no es lo mismo ser un hombre conocedor, ser un hombre informado, ser una persona que sabe mucho, a ser un hombre o una mujer sabia. Las Escrituras nos enseñan que nosotros tenemos que, al menos en este aspecto, imitar a Salomón. Aprender a rogarle al Señor por sabiduría. Pero, ¿la sabiduría para qué? ¿Para ser más ricos, para tener más dinero, para hacer mejores negocios, para saber invertir? Tal vez en cierta forma sí, pero no es lo más importante. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. En Reina Valera Contemporánea dice: los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si hay alguien en esta tierra que se cree sabio, es alguien que teme al Señor. Y lo demuestra cuando toma decisiones que honran y glorifican a Dios. Mientras tanto, esa persona tal vez será conocedora, tal vez sabrá hacer bien algo, tal vez será muy inteligente, pero no sabia delante del Señor. La sabiduría que viene de Dios es para que podamos tomar decisiones en temor al Señor. En temor al Señor. Y eso es algo que quisiera que dejemos claro. Y si va en concordancia con lo que dice la historia acerca de Salomón, porque dice en un principio que él, recibiendo sabiduría de parte de Dios, él era un hombre que temía al Señor y que hacía lo recto delante de Dios. Y su pueblo estaba próspero, estaba bien, estaba en paz. Pero de alguna manera, ese exitoso reinado no era sostenido solamente por lo que él conocía, sino por cómo fue lleno de sabiduría y pudo gobernar bien a su pueblo. Ahora todos nosotros tenemos la responsabilidad en nuestros hogares, aun cuando incluso estemos solteros. Y usted dice: pero yo todavía no soy papá, yo todavía no soy mamá, yo todavía no estoy al frente de un hogar, aún estoy soltero. Yo creo firmemente que uno se prepara para ser padre o ser esposo no cuando ya está casado, ni cuando ya es padre, sino mucho antes. Porque yo creo que antes es cuando uno toma las decisiones trascendentales. Decisiones tan trascendentales como, por ejemplo, depositar tu fe en el Señor Jesucristo. Decisiones tan importantes como saber en qué vamos a invertir nuestro tiempo, qué oficio o qué habilidades vamos a aprender, cómo vamos a invertir el tiempo en cuanto al servir, en cuanto al obrar, y también incluso a las personas que vamos a tener a nuestro lado. No solamente hablando de nuestro esposo o esposa, sino también de los amigos. Y hay que ser muy sabio para eso. Hay que ser muy sabio para saber escoger a un esposo, una esposa, amigos, porque luego las consecuencias son inevitables y son evidentes. Hay que saber escoger y para eso necesitamos sabiduría. ¿Y cuándo se escoge eso? Aún cuando somos solteros, somos jóvenes. Aún cuando somos niños. Aún cuando somos muy jóvenes. Entonces esto no es algo que solamente le compete a los que ya son padres o a los que ya están en un hogar, en matrimonio, sino a todos.
Para todos es el llamado hoy que quiero hacer a través de las Escrituras a que aprendamos a poner como prioridad la búsqueda de la sabiduría. La sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Qué hermoso saber que puedo venir delante del Señor y pedir sabiduría y estar seguro que Él me la va a dar. Y estar seguro que Él me la va a dar. ¿Puedo venir delante del Señor y pedirle sabiduría? Sí. ¿Y puedo venir mañana y seguirle pidiendo sabiduría? Sí. Pero ¿cómo pido al Señor? Poniendo mi fe y mi confianza en Cristo. Y sabiendo que es por Cristo que ahora el Espíritu Santo puede habitar en mi corazón y es el Espíritu Santo el que me va a llenar de sabiduría. ¿A través de qué? A través de la palabra que el mismo Espíritu Santo ha dado hombres para que se pueda escribir la mayor fuente de sabiduría que el hombre tiene, que es su palabra. Pero entonces yo no me acerco a Dios diciéndole, Señor, enséñame a hacer más plata. Señor, enséñame a hacer más riqueza. Señor, enséñame a poder cuidar bien mi cuerpo para vivir 80, 90, 100 años. No solo voy a pedir por lo que me hace tener una mejor vida terrenal, sino que voy delante del Señor a decirle, Señor, en primer lugar, reconozco que no sé. Reconozco que soy incapaz. Reconozco que no puedo tomar decisiones. Y yo creo que todos estamos en la misma condición. Porque nos equivocamos, ¿sí o no? Nos equivocamos. Todos los días nos equivocamos. Esta semana, con la ayuda del Señor, viajamos un grupo de hermanos a Canoa y estuvimos haciendo algunos arreglos. Después de eso llegué a Guayaquil y el día de ayer también estuve haciendo algunas cosas. Y si yo le contara, estuviera acá muy gozoso de contarles todas las cosas bonitas que pude vivir, pero lo único que tengo en mente son todos los errores que cometí. Algunas cosas fallaron en cuanto a la construcción, en cuanto a los arreglos en Canoa, algunas cosas fallaron en cuanto a algunas cosas que me propuse hacer. Llegué a Guayaquil cansado, no alcancé a hacer todo lo que tenía que hacer ayer. Hoy día, el Día del Padre, con mi esposa habíamos propuesto traer algún obsequio. Fuimos, compramos. En la mañana, hoy día que estábamos preparando los obsequios, nos dimos cuenta que nos dieron otra cosa que no era. Y estábamos antes del culto así con Catita y decíamos, ¿qué hacemos ya? Todo salió mal. Ayer antes de la boda de un hermano de aquí de la iglesia se me dañó el carro, me quedé botado en media centro de Guayaquil. Después rápido lo arreglamos y salí. Más adelante se volvió a dañar otra cosa diferente. Yo dije, ¿qué está pasando? La boda era a las 7, llegué como a las 7:40 pidiéndole perdón a los novios porque se me dañó el vehículo y no pude llegar a tiempo. Fue una catástrofe. Fue un sinnúmero de cosas. Y yo digo, pero si ya, yo me las sé todas. Ya práctica tengo, ya esta cosa la hago siempre. No es el primer matrimonio al que llego, no es la primera vez que con mi esposa compramos algo para compartir con las familias aquí en la iglesia. Y sí, no revisamos lo que compramos por el apuro, porque estaba el carro dañado, salimos con los regalos y llegamos en la mañana a querer ya empacarlos. Y esto no es lo que pedimos. No pasa, hermanos, todos nos equivocamos. Y tenemos que aprender a reconocer que somos imperfectos, que necesitamos sabiduría del Señor, que necesitamos saber, no podemos confiarnos del que yo ya lo hice alguna vez, entonces como ya lo hice alguna vez, ya esta vez me tiene que salir bien. Hay tantas cosas que se escapan de nuestro control, hay tantas cosas que creemos que ya sabemos, pero en el momento del asunto todo sale mal. ¿Y qué es lo único que nos toca decir? Señor, necesito más de ti. Necesito más de tu sabiduría. Necesito depender más de ti. Estamos en las manos del Señor siempre, para lo que no sabemos, para lo que no podemos controlar, pero también para lo que decimos que ya sabemos. También estamos en las manos del Señor. También estamos en las manos del Señor. Y tenemos que aprender a confiar en que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Yo ahorita estoy ya pensando y meditando mientras estoy predicando, mi mente en otro nivel está que piensa en todas las enseñanzas de esta semana y en cuánto necesito aprender que las cosas no deben salir a mi manera, van a salir a la manera del Señor y tengo que aprender a gozarme y a confiar en su poder. A confiar en su poder. No tengo de otra,
Porque si no, no puedo pararme aquí a hablar de ese Dios todopoderoso que lo conoce todo y que nos sustenta. No pudiese. Pero tengo que pararme acá a pesar de todo eso que viví y decir gloria a Dios, porque Él es bueno. Siempre. Porque a veces decimos Dios es bueno cuando hacemos algo, tomamos una decisión y nos va bien. Pero ¿y cuando nos va mal? Ahí no decimos Dios es bueno. No, también tenemos que aprender a decir Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre es bueno. En todo tiempo es bueno. Siempre, aunque no nos salgan las cosas como queremos. ¿Por qué es bueno? Porque cuando nos equivocamos, podemos pedir sabiduría al Señor y Él nos las va a dar. Y si nos equivocamos y cometemos un error del cual tenemos que pedir perdón, Él nos va a perdonar. Él es bueno siempre. Él es bueno siempre. Qué gran gozo poder hablar de un Dios bueno. Y lo segundo, después de la sabiduría, que es importante, sobre todo en los hombres, no digo que las mujeres no, también necesitan sabiduría, todos necesitamos sabiduría, pero sobre todo aquellos hombres, varones, que como decía a propósito de hoy que celebramos el Día del Padre, cada padre necesita para poder liderar bien su hogar y poder instruir a sus hijos. Aparte de la sabiduría, creo yo que tiene que pensar en una palabra clave, que es la herencia. A veces hemos pensado en herencia solo como los bienes materiales que dejamos a los hijos. A veces pensamos en herencia solo lo que físicamente podemos dejar a nuestras generaciones. Cuando yo voy a la Biblia y encuentro que la herencia o legado que los padres podemos dejar a nuestros hijos, y el mayor legado que podemos dejar es la instrucción del consejo de Dios y el ejemplo de una vida piadosa. Esa es la mejor herencia que podemos dejar. Ahora, es verdad que yo he escuchado a muchos padres decir, la mejor herencia que le voy a dejar a mi hijo es la educación. Le digo, ¿y cómo vas a hacer eso? Porque voy a esforzarme en trabajar mucho y pagar un buen colegio. Y así yo lo he palpado también en mi familia. Mis padres se esforzaron mucho y le doy muchas gracias porque se esforzaron en ponerme en un colegio que creo yo aprendí muchas cosas buenas. Y he visto muchos padres que se esfuerzan muchísimo, pero que esforzándose por conseguir el recurso para pagar ese buen colegio, terminaron siendo ausentes en el hogar. Y terminamos algunos viéndolo solamente un ratito en las noches o un fin de semana, porque pasaban solamente trabajando, creyendo que la herencia solamente tenía que ver con conseguir los recursos para tener la comida, para tener el colegio, el buen colegio, buena escuela. Yo digo, eso no es pecaminoso, porque está bien las intenciones de poder dar una buena instrucción y dar alimento a la familia, pero sí se vuelve pecaminoso cuando no cumplimos la mayor responsabilidad que tenemos como padres. Cuando no damos prioridad a lo que realmente necesita estar en primer lugar, que es poder y tener la responsabilidad, asumir la responsabilidad de dar la instrucción del consejo de Dios a nuestra familia. Y no solamente dar la instrucción, sino también ser ejemplos de una vida piadosa. Hay muchos conocedores del tema de la enseñanza y todos llegan a la misma conclusión. La enseñanza no solamente se aprende por lo que se dice, sino por lo que se ejemplifica. Entonces los niños no aprenden solo de lo que pueden escuchar del papá, sino de lo que ven diariamente en su padre. Entonces no podemos como padres decirles, lee la Biblia a nuestros hijos, si no ven que nosotros la leemos y la estudiamos. Mucho mejor si lo hacemos juntos. Mucho mejor si lo hacemos juntos. Y eso es algo que deberíamos tener muy en claro. Porque yo creo que esta generación le ha dado la responsabilidad de la crianza de los hijos a terceras personas, como por ejemplo los maestros de la escuela. Creo yo que hoy en día los maestros de la escuela o colegio pasan más tiempo y le dan mayor instrucción a nuestros hijos que lo que nosotros como padres lo podemos hacer o lo hacemos. Y eso no está bien. Aunque otros lo hagan, como dijo Josué, yo en mi casa serviré al Señor. Y aquí quiero que quede claro, decía Josué. Ustedes hagan lo que se les venga en gana, pero yo en mi casa serviré al Señor. Serviré a Jehová. Y es, creo yo, el tiempo de poder meditar en esto, hermanos, y de poder ser firmes en las convicciones que encontramos en las Escrituras, en los principios.
Dios nos ha llamado, según las Escrituras, Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9, que nosotros somos los responsables de la instrucción del consejo de Dios a nuestra familia. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbele en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Vive la palabra del Señor e instruye a los demás. Instruye. No solamente se trata de poder enseñar, sino de ejemplificar la palabra del Señor. Qué gran llamado de parte del Señor. Y esto, aunque se escribió hace cientos de años atrás, sigue estando vigente, hermanos. La tarea de la instrucción a nuestros hijos, y extiendo más allá a quienes están alrededor nuestro, no es para terceras personas como maestros. Y no solo hablo de los maestros de la escuela o del colegio, hablo también de los maestros de escuela dominical. Las iglesias en su querer instruir a los más pequeños, hemos creado, ¿no?, espacios como la escuela dominical, ministerios de jóvenes, ministerios de adolescentes. En esta iglesia estamos procurando preparar a más maestros a poder tener ministerios eficaces de enseñanza para las nuevas generaciones. Pero eso no hace menos responsables a los padres. Porque delante del Señor el que primero va a rendir cuentas un día son los padres de esos pequeños. No son los maestros de escuela dominical. Son los padres de esos pequeños. Y tenemos que aprender a asumir esa responsabilidad. Hay algo que reconozco en la vida de Salomón, y así como reconocíamos que pidió sabiduría, también creo yo que tendríamos que reconocer sus errores, y ya lo mencionaba, ¿no? Falló al no ser ejemplo de lo que enseñó. Porque imagínense a sus hijos viendo cómo su padre, siendo un hombre sabio y teniendo una temporada muy buena como rey, termina sucumbiendo hacia entregar su corazón a mujeres y luego a otros dioses. Por eso es necesario que no solamente seamos sabios por un corto tiempo, sino que aprendamos a ser sabios durante toda nuestra vida, porque siempre tendremos no solamente una esposa al principio, no solamente hijos, luego tendremos nietos, luego tendremos generaciones, y ellos también están esperando que los abuelos o los bisabuelos sean de ejemplo, no solamente sus padres. No sé si usted ha meditado un poco en lo que nos espera a los que hoy en día tienen tal vez entre 30 y 40, lo que nos espera luego. Y acá los que ya pasan de los 40, 50 años y ya son abuelos, nos pueden instruir claramente en cuanto al rol que les corresponde a los abuelos. Yo creo que eso es algo que muy poco se habla en las iglesias. Los abuelos tienen la responsabilidad y el compromiso de seguir siendo ejemplo hasta el último día de sus vidas. Hay gente que dice, yo ya acabé mi labor de padre, allá que mis hijos se encarguen de mis nietos. ¿Y qué le asegura a usted que su nieto no va a estar mirando su ejemplo? ¿Qué le asegura a usted que su nieto va a tener un padre sabio y un padre que le va a instruir en todo? En muchas familias yo he visto cómo hay padres que se han esforzado mucho por criar a sus hijos en sabiduría, pero luego cuando crecen y tienen hijos, terminan siendo muy irresponsables con la labor. Y por misericordia de Dios, a veces los abuelos terminan asumiendo esa responsabilidad. Yo doy gracias al Señor por eso. Yo crecí con mis abuelos. Y la verdad es que creo que por mis abuelos pude superar algunas adversidades en mi niñez y adolescencia, porque tuve unos padres ausentes durante los primeros años de mi vida. Y gracias a mis abuelos porque hicieron esa labor. Ahora, tuve un mal ejemplo de mis abuelos, sí, en algunos aspectos. Algunos que conocen a mi familia les he contado un poco el testimonio. Pero hoy en día agradezco mucho porque a pesar de que hayamos tenido padres ausentes o abuelos que no dan un buen ejemplo, el Señor puede obrar a cualquier edad. Y hoy en día siempre reconozco esto y lo he dicho creo en algunas enseñanzas. Hermano,
si usted no ha tenido un buen padre, usted no ha tenido un buen abuelo, y usted tal vez dice, pero es que yo no recibí instrucción de mi padre, yo no recibí una buena instrucción de mis abuelos, yo le voy a decir algo. Esa mala herencia que le dejaron, esa mala herencia que le dejaron puede ser cambiada por una herencia excelente, una herencia inigualable, una herencia escogida de parte del Señor. Porque cuando usted aprende a ser de Dios su Padre, el Señor le da una mejor herencia. Quisiera que me acompañe a leer Romanos 8:17. Dice, así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. ¿Sabe? A estas alturas yo aprendí algo. Ya no tengo por qué quejarme o ya no debo quejarme de lo poco o lo mucho que recibí de mis padres o de mis abuelos. Porque ahora aprendí que hay una mejor herencia de la que tal vez mis padres se esforzaron por darme. Y esa herencia se llama la gloria de Dios. Esa herencia viene cuando yo deposito mi vida en las manos de Cristo Jesús. Y a pesar de que usted no haya tenido un buen padre, no haya tenido un buen abuelo, no haya tenido una instrucción correcta o no haya tenido un padre cerca, ni siquiera Dios le ha dado la oportunidad de tenerlo, hay un padre que nos recoge, nos abraza y nos enseña y nos da una mejor herencia y cambia ese futuro. Porque tal vez nuestro futuro, humanamente hablando, por esa mala herencia que nos dejaron, estaba lleno de consecuencias, malas consecuencias. Pero Dios nos dice en su palabra que podemos acudir a Cristo. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo más maravilloso? Que cuando yo conocí a Cristo verdaderamente y deposité todo mi corazón, aprendí acerca del perdón. Hay algunas cosas que yo tenía, muchas cosas que reclamarle a mi padre, como a mis 20, 21 años, del cual mi corazón se había llenado de mucho odio, coraje. Y reclamo porque decía, otros tienen buenos padres que les instruyen en el Señor. Yo tengo un padre que más bien no me ayuda mucho en esto. Yo a los 16 años comencé a conocer al Señor. Cuando un día reaccioné y dije, no, tengo que aprender a confiar en el Señor porque Él necesita a Cristo. Y ¿saben algo? Dios, antes de que yo pudiese ver a un padre correcto, Dios quería trabajar en mi corazón para yo ser un hijo correcto. Y pude pedirle perdón a mi padre, pude reconciliarme con él, pude tener perdón de parte del Señor. Y eso provocó milagrosamente que luego mi padre estuviera siendo instruido por el Señor, se bautizó y el día de hoy mi padre, el Señor lo ha cambiado definitivamente. Y doy gracias al Señor por eso. Tengo ahí en mi computadora una foto grandota donde, no sé, en su iglesia toma muchas fotos. Y él está ahí, él vive en Milagro y está ahí leyendo las Escrituras. Y cada vez que esa foto me recuerdo la gracia del Señor. La gracia del Señor. Porque no podemos vivir quejándonos de los padres que tenemos, de los abuelos que tenemos. Si está vivo, aún hay esperanza para ellos. Si nosotros aprendemos a hacer bien nuestros roles de hijos y buscamos a Cristo Jesús, buscamos el perdón del Señor y vamos y abrazamos a nuestra familia y les decimos te perdono y más bien quiero que conozcas a Cristo. No es tiempo, hermanos, de estarnos quejando porque ya tenemos un mejor Padre celestial y que ese Padre celestial nos va a ayudar. Nos va a ayudar. No solo a nosotros ser buenos padres, sino también en ser esa influencia para que nuestros padres corrijan. Nuestros padres busquen al Señor. Nuestros padres puedan terminar sus días bien. Yo les decía, creo que en prédicas anteriores, es bonito ver cómo Salomón, Sansón comenzaron bien. Triste porque terminaron mal. Más importante es cómo terminas que cómo comienzas a la final. Pero hay algo que yo pienso en que puede ser que comenzaste mal, pero en Cristo Jesús hay la oportunidad de terminar bien. Hay la oportunidad de terminar nuestros días bien. Así que yo le invito, a más de pensar en nuestra responsabilidad como padres, como madres, de asumir esa responsabilidad de tener y buscar sabiduría de parte del Señor y una buena herencia con respecto a la instrucción que debemos dar a nuestra familia, pensemos no solamente en nosotros para nuestras generaciones, sino también en la gracia de Dios que podemos tener para perdonar y para poder influir a nuestra familia para que pueda buscar del Señor.
Cristo no solamente vino para sanarle a usted, Cristo vino y murió para salvar a su familia. Y ahí está incluido sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus primos. Pero hay que ser bien valiente, hermanos. ¿Saben por qué? Porque necesitamos venir delante del Señor y decirle, Señor, no sé cómo hacerlo, Señor. No sé cómo perdonar a mi familia, a mi papá, a mi mamá, no sé cómo hablarles. Ay, he escuchado tantos testimonios decir, pero es que mi papá ya es así, él no va a cambiar. Obviamente no va a cambiar humanamente hablando, en sus fuerzas o en las tuyas. No va a cambiar. Pero el Señor es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Así que hoy, como les decía a propósito del Día del Padre, yo creo que sí es tiempo de celebrar, tiempo de decirle a nuestro papá gracias, tiempo de poder agradecer al Señor por la vida de ellos, aun cuando se hayan equivocado, gracias Señor, pero también es tiempo de rogar al Señor para que el Señor nos enseñe a nosotros a ser de buena influencia para nuestros padres y también de cumplir nuestro rol como padres hacia nuestros hijos. Hay muchos que tal vez se escudan diciendo, es que es tan difícil ser papá. Siempre lo he dicho, no, la gente dice, no hay manual para ser padre. ¿Cómo que no hay manual, hermanos? Hay demasiado que aprender. Dice, es que yo he estudiado a Cristo y Cristo nunca se casó, nunca tuvo hijos. ¿Cómo puedo aprender de Cristo en el rol de padre? Si Cristo nunca se casó, no tuvo hijos. Yo digo, solamente mire cómo Cristo ama a su iglesia y aprenderá a amar a su esposa, aprenderá a amar a sus hijos. Mire cómo Cristo trató a sus discípulos. Porque eso que leímos en Deuteronomio no es otra cosa sino Dios diciéndole a los papás, discipulen a sus hijos, discipúlenlos. ¿Queremos aprender a ser buenos discipuladores de nuestra familia? Miremos lo que Cristo hizo con sus discípulos. A veces somos muy buenos para tener gracia para con los de afuera y les disculpamos todos, pero a los que están dentro de casa, a veces es latigazo tras latigazo. No tenemos compasión con los de adentro de nuestra casa muchas veces. Con los de afuera sí. Yo me he encontrado así. Un hermano falló. Hermano, no te preocupes, yo entiendo. Voy a mi casa, mi esposa, algo pasa, y ahí voy con el hacha. No debe ser así. Luego le pido perdón. No debe ser así. La gracia no es solo para los de afuera, la gracia es principalmente para con los de mi casa, con los de adentro. No digo que no haya que disciplinar a nuestros hijos, no digo que no haya que corregir a nuestros esposos o esposas y hablar y dialogar. No digo que no deba hacerse, lo que digo es que la gracia del Señor es principalmente, y el trabajo de discipulado es principalmente con los de nuestra casa. Y el Señor aún, a pesar de que hubo uno por allí que lo negó, imagínese usted que su familia, su hijo, su esposa, su esposo lo niegue. Diga, yo ni lo conozco. Y lo abandone. Jesucristo nos enseñó que Él está dispuesto a restaurarlo todo, sin importar lo que hayamos hecho. Así tenemos que aprender a restaurar cuando un hijo se equivoca. Así tenemos que aprender a restaurar y a levantar cuando un hijo comete un error. Hace tiempo escuchaba el testimonio de una mujer de Dios que me decía, ¿sabes que mi hijo estaba yendo a la universidad y al final me di cuenta que ya tenía como 2 años y en realidad no estaba estudiando? Solo iba nomás por aparentar y para que nosotros no lo castiguemos. Y después de un largo tiempo me confesó que en realidad todo lo que habíamos invertido durante 2 años y esforzándonos mucho para poder darle el dinero para la universidad, en realidad él nunca estaba estudiando. Él había estado solamente yendo para engañarnos a todos. Y yo dije, ¿qué hizo? ¿Lo botó de la casa? ¿Le pegó? ¿Qué hizo con eso? No, solo lo abracé y lo perdoné. Porque entendí que si yo lo abandonaba, nadie más lo iba a poder ayudar a terminar. Y ahora ya está terminando su carrera, me dijo. Yo me quedé impactado porque en mi humanidad dije, yo lo botaba de la casa. Claro, no había nacido mi hijo. Pero esa enseñanza yo dije, wow. No digo solapar, no digo tapar los errores, pero sí hablo de perdonar y hablo de gracia para que nuestros hijos aprendan de la gracia y del amor del Señor a través de ese abrazo, esa instrucción, ese consejo que como padres debemos dar. Así que prepárense los que no son padres aún y anhelan ser padres. Y los que ya son padres,
Aún hay tiempo de corregir si es que hay cosas que todavía hay que corregir. Y los que han hecho todo mal y dicen, yo la verdad es que nunca instruí a mis hijos, ya si mis hijos conocieron de Dios fue porque un tío, porque otro les habló, o porque ahí al lado había una iglesia y aprendieron de Dios. Hermanos, hasta el último día de su vida, amigo que me escucha, hasta el último día de su vida usted puede ponerse a cuentas con Dios y el Señor puede salvarle, corregirle y darle sabiduría. Hasta que usted tenga su último aliento de vida, puede glorificar a Dios y decirle a un hijo, Dios te bendiga, y abrazarle, y decirle lo que tal vez muchos padres no le han dicho, te amo, te perdono, aquí estoy para ti. Amén. La palabra es para todos, hermanos.